¿Puede el eco de una voz ausente llenar el vacío de una casa demasiado grande? Para Arturo Benavides, cada rincón de su piso en Salamanca susurraba el nombre de Isabel, su esposa, 3 años desvanecida como el aroma del café de la mañana. Los libros, antes compañeros de animadas tertulias, ahora acumulaban un polvo silencioso en las estanterías, reflejo del que se había asentado sobre su ánimo. A sus 73 años, la jubilación como profesor de historia del Instituto Fray Luis de León, que al principio le pareció una liberación, se había convertido en una sucesión de días idénticos, marcados por el tintineo solitario de los cubiertos y el murmullo lejano de la televisión. La Plaza Mayor, con su bullicio de estudiantes y turistas, le resultaba ajena. Él prefería los soportales menos transitados, donde el sol de la tarde dibujaba sombras largas como sus recuerdos. Su hija Clara, arquitecta en Madrid, llamaba cada miércoles una conversación predecible y cariñosa, llena de las proezas de sus nietos y las urgencias de su propia vida ajetreada. Arturo siempre respondía que todo estaba bien, que no se preocupara, un escudo de orgullo contra la compasión que intuía al otro lado de la línea. «Debes salir más, papá, relacionarte», le decía Clara, y él asentía, sabiendo que la única relación profunda que anhelaba ya no estaba. Un martes, en la biblioteca pública Gabriel y Galán, mientras hojeaba una revista para la tercera edad, una concesión a su nueva condición que le irritaba y atraía a partes iguales, un artículo captó su atención. Conectando almas, las redes sociales y la segunda juventud. Sonrió con amargura. ¿Segunda juventud? Él apenas sentía los rescoldos de la primera, pero la palabra conectando resonó en el silencio de su soledad. Recordó la tablet que Clara le había regalado hacía 2 navidades, acumulando polvo junto a un retrato de Isabel. Quizás no sería tan descabellado. Esa noche, con la torpeza de un explorador en tierra ignota, creó un perfil escueto en almasincera.es, una plataforma que prometía unir a personas con intereses culturales. Nombre: Arturo Benavides. Intereses: historia, literatura clásica, paseos tranquilos. Una foto antigua, de cuando Isabel aún vivía y sus ojos sonreían sin esfuerzo. Pulsó guardar, con una mezcla de escepticismo y una ridícula punzada de esperanza. Los días siguientes transcurrieron con su monotonía habitual y Arturo casi había olvidado su incursión digital, hasta que un icono parpadeó en la esquina de la tablet. Un mensaje. El corazón le dio un vuelco inesperado, como un adolescente. El remitente era Sofía Herrera. Su foto de perfil mostraba a una mujer de rostro sereno, una sonrisa melancólica y unos ojos que parecían entenderlo todo, enmarcada por una estantería repleta de libros antiguos. Su biografía era breve y evocadora. Ex-traductora jubilada, amante de la belleza en todas sus formas, buscando conversaciones que acaricien el alma desde mi retiro en la costa de Portugal. El mensaje era una pregunta directa y culta sobre su opinión acerca de la influencia de Tácito en los cronistas castellanos. Arturo sintió una oleada de sorpresa y un halago casi olvidado. Alguien en algún lugar compartía sus intereses. Con manos temblorosas comenzó a teclear su respuesta, cuidando cada palabra como si de ello dependiera algo vital. La correspondencia con Sofía se convirtió en el eje sobre el que giraban los días de Arturo. Esperaba sus mensajes con una ansiedad juvenil y cada notificación de alma sincera. Ese era un pequeño sobresalto de alegría. Sofía era todo lo que él podría haber deseado en una interlocutora. Inteligente, sensible, con un conocimiento de la historia y la literatura que rivalizaba con el suyo. Intercambiaban largas reflexiones sobre sus autores preferidos, desmenuzaban pasajes de novelas clásicas, compartían anécdotas de sus vidas pasadas con una confianza que a Arturo le parecía milagrosa. Él le habló de Isabel, de sus años como profesor, de la Salamanca que amaba y que ahora le resultaba tan vacía. Ella, a su vez, le confió su viudez serena en un pequeño pueblo cerca de Sintra, su pasión por la acuarela y unos pequeños proyectos benéficos con los que intentaba paliar la soledad de otros. «Solo tú, Arturo, con tu sabiduría y tu alma de poeta, comprendes mi espíritu», le escribió una tarde, y Arturo sintió que, por primera vez en 3 años, alguien volvía a verlo de verdad. Manuel Ramos, su viejo amigo de tertulias filosóficas en el Café Novelty, fue el primero en notar el cambio. «Estás en la luna, Arturo», le dijo durante su partida semanal de mus, y con una sonrisilla que no te veía desde que Isabel te convenció para ir a bailar sevillanas a la feria. Arturo,
ruborizándose como un colegial, intentó restarle importancia, pero acabó confesando la existencia de Sofía, su amiga portuguesa de Internet. Manuel, hombre pragmático y con un barniz de cinismo adquirido tras años como representante comercial, arqueó una ceja. «Amiga de Internet, ¿eh? Ten cuidado, Arturo. En esos mundos virtuales hay mucho lobo con piel de cordero. No será una de esas que luego te piden dinero para un billete de avión que nunca compran». Arturo se ofendió profundamente. «Sofía no es así, Manuel. Es una mujer culta, sensible, una señora. No todos son como tú piensas». La conversación derivó en una pequeña discusión, la primera en muchos años de amistad. Arturo se marchó del café sintiéndose incomprendido, pero también con una minúscula espina de inquietud que se esforzó por ignorar. Poco después comenzaron las sombras en el paraíso, como Arturo las llamó para sí mismo con un deje irónico que no lograba ocultar su preocupación. Sofía empezó a compartir pequeñas dificultades. Primero fue un problema con su conexión a Internet, esencial para sus charlas. «Mi proveedor local es un desastre, querido Arturo, y me temo que si no pago una factura atrasada, nos cortarán esta ventana que tanto bien me hace». Luego fue un gasto inesperado para unos materiales de acuarela destinados a un taller benéfico para niños desfavorecidos de su aldea. «Es una miseria, en realidad, pero ahora mismo me viene fatal. No te preocupes, ya veré cómo me arreglo». Arturo, conmovido por su altruismo y sintiendo la necesidad imperiosa de mantener ese vínculo que se había vuelto vital, no lo dudó. Tras vencer su torpeza inicial con la banca online y siguiendo las detalladas instrucciones que Sofía le proporcionó para usar una plataforma de envío de dinero muy discreta y eficiente, le transfirió una cantidad modesta, 100 euros. La gratitud de Sofía fue tan efusiva, tan llena de palabras hermosas sobre su generosidad y comprensión, que Arturo se sintió el hombre más noble del mundo. La espina de inquietud se disolvió, reemplazada por una cálida sensación de utilidad. Las urgencias de Sofía, sin embargo, no cesaron. Se volvieron más elaboradas, más dramáticas, siempre envueltas en un halo de nobleza o mala fortuna. Un robo en la pequeña galería local donde exponía sus acuarelas benéficas, problemas con la organización de un evento cultural para recaudar fondos para su causa, deudas imprevistas que amenazaban con dejarla en la calle si no las solventaba de inmediato. Las cantidades solicitadas también fueron en aumento. 200 euros, luego 500, luego 1000. Cada petición iba acompañada de una profusión de excusas, de promesas de devolución en cuanto resolviera sus asuntos y, sobre todo, de una intensificación de las declaraciones de afecto y de lo mucho que significaba Arturo para ella en esos momentos difíciles. «Eres mi único apoyo, mi refugio en esta tormenta, Arturo. No sé qué haría sin tu comprensión y tu generosidad sin límites». Arturo, cada vez más atrapado en la red emocional tejida por Sofía, comenzó a retirar fondos de la cuenta de ahorros que compartía con Isabel, el colchón que habían acumulado durante toda una vida de trabajo. Cada transferencia era un pequeño desgarro en su conciencia, una traición a la prudencia que siempre había caracterizado su vida. Para justificarse ante sí mismo, se repetía que Sofía era una buena persona en apuros, que él estaba haciendo lo correcto, que ese dinero, al fin y al cabo, no le servía de mucho en su soledad. Las palabras de Manuel resonaban a veces en su cabeza, pero las ahogaba rápidamente con los mensajes dulces y cultos de Sofía, con la imagen idealizada que había construido de ella. Comenzó a mentir. A Clara, en sus llamadas semanales, le inventaba gastos imprevistos, una reparación urgente en el tejado del pueblo que había heredado de sus padres, una ayuda económica a un antiguo alumno que pasaba por dificultades. Su hija, aunque extrañada por la frecuencia de estos desembolsos, no sospechó al principio, confiando en la proverbial sensatez de su padre. Arturo también empezó a evitar a Manuel. Sus encuentros en el Café Novelty se espaciaron. Cuando coincidían, Arturo se mostraba esquivo, irritable si Manuel intentaba indagar sobre su amiga portuguesa. Su comportamiento cambió visiblemente para cualquiera que lo conociera bien. Estaba más delgado, con ojeras permanentes por las horas que pasaba frente a la tablet, esperando los mensajes de Sofía, respondiendo a sus angustiosas peticiones. Su piso, antes un remanso de orden y pulcritud, comenzó a reflejar su desasosiego interior. La situación llegó a un punto crítico cuando Sofía le habló de una oportunidad única y irrepetible.
Una supuesta herencia de un pariente lejano en América, bloqueada por trámites burocráticos y el pago de unos impuestos elevados. «Son 20.000 euros, querido Arturo», le escribió con una mezcla de desesperación y esperanza febril. «Si consigo liberar esa herencia, todos nuestros problemas se acabarán. Podré devolverte cada céntimo que tan generosamente me has adelantado, e incluso podré viajar a Salamanca para conocerte en persona, para agradecerte mirándote a los ojos todo lo que has hecho por mí. Imagina, Arturo, pasear juntos por tu maravillosa ciudad, compartir un café en la Plaza Mayor. La promesa de un encuentro, la culminación de esa relación epistolar que se había convertido en el centro de su existencia, fue el cebo definitivo». Arturo, con el corazón encogido pero la mente obnubilada por la visión de Sofía a su lado, comenzó a hacer gestiones para conseguir el dinero. Significaba liquidar la mayor parte de lo que le quedaba. Fue Clara quien, en una visita inesperada a Salamanca, descubrió la magnitud del desastre. Había venido con la excusa de revisar unos asuntos familiares, pero en realidad una creciente inquietud la había impulsado a tomar el tren desde Madrid. Encontró a su padre visiblemente desmejorado, con una palidez cerosa y una mirada huidiza que nunca le había visto. Arturo intentó mostrarse normal, pero su nerviosismo era palpable. Mientras él preparaba un café aguado en la cocina, Clara, con una excusa trivial, echó un vistazo al estudio de su padre. Sobre el escritorio, entre libros de historia y montones de papeles, vio un fajo de recibos de transferencias bancarias y, lo que más la alarmó, un borrador de solicitud de un préstamo personal rápido. Las cifras la dejaron sin aliento. Sumaban una cantidad que superaba con creces los ahorros que sabía que su padre podía tener. «Papá, ¿qué es todo esto?», preguntó con una voz que intentó mantener firme, aunque el temblor de sus manos la delataba. Arturo se giró, sobresaltado, dejando caer la jarra del café, que se hizo añicos en el suelo. «No es nada, hija, cosas mías, papeles viejos». Pero Clara ya no estaba dispuesta a aceptar evasivas. Con una determinación que sorprendió a ambos, recogió los recibos. «¿A quién le estás enviando tanto dinero, papá? ¿Quién es Sofía Herrera?». El nombre, que había visto repetido en los conceptos de las transferencias, salió de sus labios como una acusación. Arturo se derrumbó en una silla, el rostro desencajado. Intentó farfullar una explicación sobre una amiga en apuros, una inversión, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Clara, con el corazón encogido pero la mente fría, llamó a Manuel. La confrontación fue en el pequeño salón de Arturo, entre los libros que atestiguaban una vida de prudencia y sabiduría ahora hecha añicos. Manuel llegó rápidamente, su rostro sombrío confirmando los peores temores de Clara. Juntos, con una mezcla de firmeza y cariño, interrogaron a Arturo. Al principio él se aferró a su historia, a la bondad de Sofía, a las promesas de un futuro juntos. Acusó a su hija y a su amigo de no entender, de querer destruir su única ilusión. «Ella me necesita. Es una mujer maravillosa, culta, sensible. Vosotros no la conocéis», gritaba, con una desesperación que partía el alma. Clara, con la ayuda de un amigo informático al que había recurrido en su angustia, había hecho algunas averiguaciones. Mostró a su padre cómo las fotos del perfil de Sofía Herrera aparecían en Internet asociadas a múltiples identidades, a artículos sobre estafas románticas. Le enseñó cómo los documentos oficiales que Sofía le había enviado eran burdas falsificaciones. «Papá, por favor», suplicó Clara, con lágrimas en los ojos. «Te están engañando. Esta mujer no existe». Manuel, más directo, añadió: «Arturo es un timo. Uno muy bien montado, pero un timo al fin y al cabo. Te están sangrando». La negación de Arturo era feroz, casi violenta. Pero a medida que Clara y Manuel desgranaban las inconsistencias, las mentiras evidentes, las tácticas de manipulación calcadas de manuales de estafadores, una fisura comenzó a abrirse en su coraza. Coincidió con un nuevo mensaje de Sofía en la tablet que había quedado encendida sobre la mesa. Un mensaje urgente, casi histérico, exigiéndole la transferencia de los 20.000 euros de inmediato, amenazando con que si no lo hacía, todo se perdería y ella no podría perdonárselo nunca. La crudeza de la demanda, la ausencia de cualquier palabra de afecto en ese mensaje crucial, contrastó brutalmente con las pruebas que Clara le estaba mostrando. El rostro de Arturo se contrajo, miró la pantalla, luego a su hija, a su amigo. La lucha interna era visible en sus facciones. Finalmente, como un castillo de naipes que se desploma, toda su resistencia cedió.
Un sollozo seco escapó de sus labios. Creí que era real, susurró, la voz rota. Me hacía sentir vivo otra vez. Clara lo abrazó y Manuel puso una mano reconfortante en su hombro. No había reproches en sus miradas, solo una profunda tristeza y la determinación de ayudarlo a salir de aquel infierno. Current Part Characters 3499, Total Characters 1039-183. Al día siguiente, un Arturo devastado, flanqueado por Clara y Manuel como si fueran sus guardaespaldas contra el mundo, cruzó el umbral del cuartel de la Guardia Civil de Salamanca. El ambiente era funcional y olía a desinfectante y a café rancio, un contraste brutal con las promesas etéreas de Sofía Herrera. Los atendió la sargento Laura Prieto, una mujer de unos 40 años, con una mirada directa y una expresión que denotaba profesionalismo y una cierta fatiga ante historias como la que intuía que iba a escuchar. Con paciencia escuchó el relato de Arturo, interrumpido a menudo por sus propias dudas y la necesidad de Clara de matizar o aportar algún dato. Revisó los mensajes impresos, los recibos de las transferencias, los supuestos documentos de la herencia. Su rostro no mostraba sorpresa, solo un asentimiento ocasional, una pregunta precisa. Cuando Arturo terminó, con la voz apenas un hilo, la sargento Prieto suspiró levemente. Don Arturo comenzó con una voz clara y desprovista de sentimentalismo, pero no exenta de una soterrada empatía. Lamento profundamente lo que le ha ocurrido. Lo que usted me cuenta es, desgraciadamente, un caso de libro de lo que conocemos como estafa romántica o catfishing con fines económicos. Son redes muy bien organizadas, a menudo operando desde el extranjero, que se especializan en manipular emocionalmente a personas vulnerables. Explicó la metodología, la creación de perfiles falsos con identidades robadas, la construcción de una relación de confianza e intimidad a lo largo de semanas o meses, la escalada gradual de peticiones de dinero bajo pretextos cada vez más dramáticos. Estos delincuentes son psicólogos aficionados muy hábiles, añadió. Saben detectar la soledad, la necesidad de afecto y explotan esas vulnerabilidades sin ningún escrúpulo. Respecto a la recuperación del dinero, la sargento fue brutalmente honesta. Las posibilidades son prácticamente nulas, don Arturo. El dinero se mueve rápidamente a través de múltiples cuentas, a menudo en criptomonedas, y se pierden entramados financieros internacionales muy difíciles de rastrear, especialmente con cantidades que, aunque para usted sean una fortuna, para estas redes son solo una parte de un volumen mucho mayor. Mientras hablaba, Clara comprobó en su móvil el perfil de Sofía Herrera en almasincera.es. Tal como la sargento había predicho, el perfil había desaparecido. Se había esfumado como si nunca hubiera existido, llevándose consigo los ahorros de Arturo y, lo que era peor, su fe en la bondad humana. Arturo escuchaba en silencio, la cabeza gacha. Cada palabra de la sargento era un clavo más en el ataúd de su esperanza, de su autoestima. La vergüenza lo consumía, una quemazón helada que le subía desde el estómago. Como él, un profesor de historia, un hombre que se enorgullecía de su capacidad de análisis, había podido caer en una trampa tan burda. La sargento Prieto les indicó los pasos para formalizar la denuncia, aunque les advirtió que sería principalmente con fines estadísticos y para alertar a otras posibles víctimas. Les ofreció algunos folletos con consejos de seguridad en Internet y los datos de contacto de asociaciones de ayuda a víctimas de estafas. Lo más importante ahora, don Arturo, concluyó mirándolo directamente a los ojos, es que no se culpe más de la cuenta. Cualquiera puede ser víctima de estos criminales. Y, por favor, corte toda comunicación si intentan contactarle de nuevo bajo otra identidad, porque a veces lo hacen. Salieron del cuartel bajo un sol pálido de primavera que a Arturo le pareció cruelmente indiferente a su desolación. El mundo seguía girando, ajeno a la ruina íntima que lo embargaba. Current Part Characters 3499, Total Characters 174882. Los meses que siguieron fueron un lento y doloroso peregrinaje a través de la desolación. Arturo se sumió en una apatía profunda, un estado de letargo donde los días se arrastraban sin propósito. El piso, antes su refugio, ahora le parecía una prisión llena de los fantasmas de su ingenuidad. Los libros acumulaban más polvo, la tablet permanecía apagada en un cajón como un objeto maldito. Apenas comía, y las noches eran un tormento de insomnio y autocompasión. La vergüenza era su compañera más constante, un eco persistente que le susurraba al oído lo tonto, lo ridículo que había sido.
¿Cómo pudo creer en aquellas palabras melifluas, en aquellas promesas vacías? La imagen de Sofía, antes fuente de consuelo, ahora le provocaba náuseas. Clara se volcó en él. Consiguió un permiso en su trabajo y se instaló temporalmente en Salamanca, en el cuarto de invitados que olía a lavanda y a recuerdos de su infancia. Con una paciencia infinita lo cuidaba, le preparaba la comida, lo obligaba a dar pequeños paseos por la ribera del Tormes. No había reproches en sus palabras, solo un amor preocupado y la firme determinación de sacar a su padre de aquel pozo. Lo escuchaba durante horas cuando él, en momentos de lucidez entre la niebla de su tristeza, necesitaba verbalizar su dolor, su rabia, su incomprensión. Lo ayudó a poner orden en sus finanzas, a cancelar tarjetas, a cambiar contraseñas, a enfrentarse a la cruda realidad de sus pérdidas económicas, que eran cuantiosas. Manuel también fue un pilar. Retomó sus visitas diarias, aunque Arturo al principio apenas le dirigía la palabra. Le traía el periódico, le comentaba las noticias locales, intentaba sonsacarle una sonrisa con alguna de sus viejas anécdotas. A veces simplemente se sentaba a su lado en silencio, una presencia constante y tranquilizadora. Fue Manuel quien, con su franqueza habitual pero teñida de una nueva delicadeza, comenzó a hablarle de otros casos que conocía, de cómo estos timadores eran profesionales y cómo la culpa no era de la víctima. «No te fustigues más, Arturo», le decía. «Caíste porque tienes buen corazón y porque esa gente sabe muy bien lo que hace. La culpa es de ellos, de nadie más». Poco a poco, muy lentamente, Arturo comenzó a emerger de la oscuridad. Las palabras de Clara, la lealtad de Manuel, la rutina que su hija le imponía con dulzura, empezaron a horadar la coraza de su desesperación. Un día, sorprendiéndose a sí mismo, cogió un libro de su estantería, uno de Unamuno, y leyó un par de páginas. Otro día, aceptó acompañar a Manuel al casino para ver una partida de mus, aunque no jugó. Pequeños pasos, casi imperceptibles, hacia una normalidad que creía perdida para siempre. Clara, antes de regresar a Madrid, lo convenció para que asistiera a una charla sobre seguridad en Internet para personas mayores que organizaba el centro cívico del barrio. Arturo fue a regañadientes, sintiéndose fuera de lugar, expuesto. Pero allí escuchó otras historias, vio otros rostros marcados por experiencias similares, y por primera vez sintió que no estaba solo en su vergüenza. Comprendió que su caso, aunque doloroso y personal, era parte de un problema mucho más amplio. La charla en el centro cívico fue un punto de inflexión, no una cura milagrosa, pero sí el inicio de una nueva perspectiva. Arturo comenzó a entender la mecánica del engaño no como un fallo personal e imperdonable, sino como el resultado de una manipulación experta dirigida a una vulnerabilidad humana universal, la necesidad de conexión. Siguió asistiendo al centro, primero a otras charlas, luego a un taller de memoria, e incluso se atrevió con un curso básico de fotografía digital con el móvil, algo que siempre le había intimidado. Descubrió que tenía un ojo aceptable para captar los detalles de su Salamanca, la piedra dorada de Villamayor al atardecer, los arcos de la clerecía, la vida bulliciosa y anónima de la Rúa Mayor. Sus conversaciones con Clara se volvieron más profundas, más honestas. Ella ya no lo trataba con esa condescendencia cariñosa de quien se dirige a un anciano frágil, sino como a un igual que había sufrido una herida grave y necesitaba tiempo y espacio para sanar. Arturo, por su parte, aprendió a compartir sus miedos y sus pequeñas alegrías sin sentir que era una carga. La distancia física seguía allí, pero el abismo emocional que se había abierto entre ellos durante la estafa comenzó a cerrarse. Con Manuel, la amistad recuperó su antigua solidez, enriquecida por la prueba superada. Seguían discutiendo de lo divino y lo humano en el Novelty, pero ahora había un nuevo nivel de comprensión mutua. Manuel ya no bromeaba sobre los amores de Internet, y Arturo era capaz de sonreír con tristeza cuando recordaban, muy de vez en cuando y con mucha cautela, el asunto de la portuguesa. Un día la directora del centro cívico, conocedora de su pasado como profesor de historia, le propuso dar una pequeña charla informal sobre alguna curiosidad de la ciudad. Arturo se negó en redondo al principio. La idea de hablar en público, de exponerse, le aterrorizaba. Pero la directora insistió con amabilidad, sugiriéndole que podría ser una forma de compartir su pasión, de reconectar con una parte de sí mismo que creía perdida. Tras muchas dudas y con el apoyo de Clara y Manuel, aceptó. Eligió un tema que siempre le había fascinado.
anécdotas y leyendas ocultas de las calles de Salamanca. Preparó la charla con el mismo rigor y entusiasmo que ponía en sus clases de instituto, desempolvando viejos apuntes, consultando libros en la biblioteca, sintiendo como una vieja chispa se reavivaba en su interior. El día de la charla, el pequeño salón de actos del centro cívico estaba más concurrido de lo que esperaba. Vio algunas caras conocidas del taller de memoria, a Manuel en primera fila sonriéndole con complicidad e incluso a algunos vecinos. Comenzó a hablar con voz temblorosa, pero a medida que se adentraba en las historias de la cueva de Salamanca, del patio de escuelas, de las intrigas del Palacio de Monterrey, su voz ganó firmeza, su gestualidad se volvió más expresiva. Habló durante casi una hora, y cuando terminó, un aplauso cálido y sincero llenó la sala. Alguien, durante el turno de preguntas, le inquirió sobre los peligros de la soledad en la tercera edad y cómo protegerse de los engaños. Arturo hizo una pausa. Miró a su audiencia, a esos rostros atentos, muchos de ellos marcados por la misma soledad que él había conocido tan íntimamente. Y entonces, con una sencillez y una honestidad que lo sorprendieron a él mismo, habló. No de Sofía directamente, no de los detalles de su estafa, sino de la vulnerabilidad que nace del aislamiento, de la importancia de mantener lazos reales, de desconfiar de las promesas demasiado bellas, de no tener miedo ni vergüenza de pedir ayuda. Porque el mayor engaño, concluyó, es creer que estamos solos en nuestras debilidades. Aquella pequeña charla fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo. Arturo no se convirtió de la noche a la mañana en un hombre diferente. Las cicatrices de la traición de Sofía seguían allí, profundas y sensibles al tacto. El dinero perdido nunca se recuperó, y la sombra de la vergüenza por su ingenuidad lo visitaba en las noches de insomnio. Pero algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Había encontrado una voz, no solo para contar historias de la vieja Salamanca, sino para hablar de sí mismo, de sus fragilidades, y al hacerlo había descubierto una nueva forma de fortaleza. Siguió colaborando con el centro cívico, ofreciendo pequeñas conferencias, participando en tertulias. Incluso se animó a unirse a un club de lectura. Reencontró el placer en sus paseos solitarios, pero ahora eran diferentes. Ya no eran una huida de la soledad, sino un reencuentro con su ciudad, con sus piedras cargadas de historia, con la vida que seguía fluyendo a su alrededor. Su tablet seguía en el cajón, pero de vez en cuando la sacaba para buscar información para sus charlas o para hacer una videollamada con Clara y sus nietos, una videollamada real, con rostros queridos y voces familiares. Una tarde de otoño, mientras tomaba un café con Manuel en la terraza del Novelty, observando el ir y venir de la gente por la calle Zamora, Manuel le dijo: «Pareces otro, Arturo. Has vuelto a ser tú, e incluso diría que mejorado». Arturo sonrió, una sonrisa melancólica pero serena. «Supongo que hay que perderse mucho para encontrarse de verdad, amigo mío, y yo me perdí en un laberinto muy oscuro». «Pero encontraste la salida», apostilló Manuel, «y eso es lo que cuenta». «Encontré ayudas en el camino», corrigió Arturo suavemente, pensando en Clara, en Manuel, incluso en la profesionalidad de la sargento Prieto y en las personas anónimas del centro cívico. Nadie sale solo de ciertos laberintos. La conversación derivó hacia otros temas, la política local, el último libro que Arturo estaba leyendo. Pero esa pequeña reflexión quedó flotando en el aire fresco de la tarde salmantina. La vida de Arturo Benavides no volvió a ser la que era antes de Sofía Herrera, ni tampoco la que fue durante el espejismo de su amor fraudulento. Se había transformado en algo nuevo, teñido por la experiencia, marcado por la pérdida, pero también enriquecido por una comprensión más profunda de sí mismo y de la naturaleza humana. Había aprendido que la soledad podía ser un monstruo insidioso, pero que la conexión real, la amistad sincera y el amor familiar eran antídotos poderosos. No olvidó a Sofía ni el daño que le hizo, pero su recuerdo ya no era una fuente de tormento paralizante, sino un amargo recordatorio de su propia capacidad para la esperanza y también para el error. Y en esa aceptación residía una extraña forma de paz. Una mañana de domingo, mientras paseaba por el huerto de Calixto y Melibea, un lugar cargado de resonancias literarias y amores trágicos, se detuvo a observar a una pareja de ancianos que caminaban cogidos de la mano, compartiendo confidencias en voz baja. Por un instante sintió una punzada de la vieja nostalgia, del anhelo de Isabel.
Pero luego inspiró profundamente el aire fresco, cargado del aroma de los cipreses y la tierra húmeda, y siguió su camino. Tenía una charla que preparar, un libro que empezar, una llamada pendiente a Clara. Tenía una vida, frágil y remendada, pero suya al fin y al cabo. Y eso, después de todo, era más que suficiente. El eco de la voz ausente de Isabel ya no era un lamento en una casa vacía, sino una melodía suave que acompañaba sus propios pasos, recordándole la belleza de lo que fue y la fortaleza silenciosa que había encontrado en las ruinas de un engaño. La transformación de Arturo no fue un camino recto ni exento de recaídas. Había días grises en los que la sombra de Sofía se alargaba, en los que el peso de la pérdida económica se hacía más tangible, especialmente cuando surgía algún gasto imprevisto o veía a sus amigos planear pequeños viajes, que él ya no podía permitirse. Había días grises en los que la sombra de Sofía se alargaba, en los que el peso de la pérdida económica se hacía más tangible, especialmente cuando surgía algún gasto imprevisto o veía a sus amigos planear pequeños viajes. En esos momentos, la vergüenza volvía a asomar y se refugiaba en un mutismo que preocupaba a Clara y a Manuel. Pero ya no se dejaba arrastrar al abismo. Había aprendido a reconocer las señales de alarma en su propio ánimo y a pedir ayuda o simplemente compañía antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Una de esas ayudas inesperadas llegó en forma de carta. Una tarde el cartero le entregó un sobre con el remite de una asociación nacional de ayuda a víctimas de delitos cibernéticos. La sargento Prieto, sin que él lo supiera, les había pasado su contacto. La carta lo invitaba a participar en un grupo de apoyo online, un espacio seguro para compartir experiencias con otras personas que habían pasado por situaciones similares. Al principio la idea le horrorizó, exponer su historia, su ridículo, ante desconocidos. Pero Clara, con tacto, lo animó a probar. Papá, quizás escuchar a otros te ayude a sentirte menos solo en esto. Y quién sabe, quizás tú también puedas ayudar a alguien. Con muchas reticencias, Arturo accedió a una primera sesión. Escuchar las historias de otros, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, de toda condición social, que habían sido engañados de formas diversas pero con un patrón de manipulación emocional similar, fue una revelación. No era el único. Su error no era una marca de estupidez personal, sino una prueba de la astucia de los delincuentes y de la universalidad de la necesidad humana de creer y ser querido. En esas sesiones anónimas encontró una nueva forma de catarsis, e incluso con el tiempo se atrevió a compartir fragmentos de su propia experiencia, recibiendo comprensión y apoyo en lugar del juicio que tanto temía. Su implicación en el centro cívico también creció. Ya no se limitaba a las charlas esporádicas. Se unió como voluntario al programa de alfabetización digital para mayores, ayudando a otros a navegar por ese mundo de la tecnología que a él tanto le había costado y que tan caro le había salido. Enseñar a otros a crear contraseñas seguras, a identificar correos sospechosos, a configurar la privacidad de sus perfiles, se convirtió en una forma de transformar su dolorosa experiencia en algo constructivo. Sentía una satisfacción especial cuando alguno de sus alumnos le agradecía haberle ayudado a evitar una posible estafa. Era como si, de alguna manera, estuvieras dando una deuda consigo mismo y con la sociedad. Clara observaba la evolución de su padre con una mezcla de alivio y admiración. Veía cómo recuperaba la chispa en la mirada, cómo volvía a interesarse por el mundo, cómo su humor socarrón reaparecía en sus conversaciones. Las visitas a Salamanca se hicieron más frecuentes, no por obligación, sino por el placer de compartir tiempo con un Arturo renovado, más abierto y comunicativo que nunca. Incluso los nietos, adolescentes antes algo distantes, encontraban en su abuelo un conversador fascinante, capaz de relatar la historia de la ciudad como si fuera un cuento de aventuras. Un día, mientras paseaban juntos por el puente romano, Clara le preguntó: «Papá, ¿alguna vez has vuelto a pensar en ella?» Arturo se detuvo, apoyándose en el pretil de piedra, la mirada perdida en el fluir sereno del Tormes. Sofía Herrera, o como se llamara en realidad, dijo con una calma que a Clara le pareció asombrosa. Claro que pienso en ella a veces, no con rencor, ya no, tampoco con la ingenuidad de antes. Pienso en ella como se piensa en una enfermedad grave de la que uno ha conseguido recuperarse. Te deja cicatrices, te recuerda tu fragilidad, pero también te enseña mucho sobre tus propias fuerzas y sobre el valor de la salud del alma, quiero decir.
continuó. Fue una lección muy cara, hija, la más cara de mi vida, pero quizás necesaria. Me obligó a mirarme al espejo y a reconocer que me había abandonado a la soledad, que había cerrado demasiadas puertas. Ella, con sus mentiras, paradójicamente, me obligó a buscar nuevas puertas, puertas reales. La vida, en su impredecible tejer de días, le reservaba a Arturo una última sorpresa, una coda inesperada a su drama personal. Un año después de su última charla en el centro cívico, mientras colaboraba en la organización de una pequeña exposición fotográfica sobre la Salamanca antigua, una de sus nuevas pasiones, conoció a Elena, una bibliotecaria jubilada, viuda también, con un humor chispeante y un amor por los libros que rivalizaba con el suyo. Un año después de su última charla en el centro cívico, mientras colaboraba en la organización de una pequeña exposición fotográfica sobre la Salamanca antigua, una de sus nuevas pasiones, conoció a Elena, unas putos. Se conocieron discutiendo sobre la datación de una vieja fotografía de la Casa de las Conchas. Arturo defendía una fecha, Elena otra, ambos con argumentos apasionados pero respetuosos. La discusión terminó en risas y en la promesa de un café para continuar el debate. Ese café se convirtió en muchos otros. Descubrieron afinidades, gustos compartidos y también diferencias que estimulaban sus conversaciones. Elena conocía su historia, no por él directamente, sino porque el caso de Arturo, aunque sin nombres propios, se había comentado discretamente en algunos círculos de la ciudad como un ejemplo de los peligros de Internet. Ella nunca se lo mencionó, y Arturo agradeció esa delicadeza. No era el amor arrebatado y idealizado que había creído encontrar en Sofía. Era algo más sereno, más real, una compañía inteligente, un afecto construido sobre la base de la honestidad y las experiencias compartidas, tanto las buenas como las dolorosas. Comenzaron a pasear juntos por la ciudad, a visitar exposiciones, a recomendarse libros. A veces simplemente se sentaban en un banco de la plaza de Anaya, al abrigo de la Catedral Nueva, y hablaban durante horas o compartían silencios cómodos. Arturo no buscaba reemplazar a Isabel, eso era imposible. Pero Elena llenaba un espacio diferente, un espacio que no sabía que necesitaba hasta que ella apareció. Le devolvió la alegría de la conversación cotidiana, la calidez de una mano amiga, la sensación de que, incluso en el otoño de la vida, siempre hay espacio para nuevas primaveras. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en su estudio, Arturo encontró una vieja carpeta. Dentro estaban las impresiones de los mensajes de Sofía Herrera, los borradores de sus propias respuestas febriles, los recibos de las transferencias. Durante un momento sintió un escalofrío, el eco fantasmal de la angustia y la humillación. Pensó en romperlos, en quemarlos, en hacerlos desaparecer para siempre. Pero luego, con una calma nueva, los volvió a guardar. Eran parte de su historia, una parte dolorosa, sí, pero también el testimonio de su supervivencia, de su capacidad para aprender y para seguir adelante. Cerró la carpeta y la guardó en el fondo de un armario. Ya no necesitaba revisitar ese dolor con frecuencia. Tenía un presente que atender, una exposición que inaugurar, un libro que comentar con Elena, una llamada de Clara para contarle los progresos de sus nietos en el colegio. La vida de Arturo Benavides seguía su curso, ya no como un río solitario y melancólico, sino como un afluente que, tras sortear rápidos peligrosos y aguas turbulentas, había encontrado un cauce más amplio y sereno, enriquecido por la experiencia y acompañado por el murmullo de nuevas corrientes. La sombra de la estafa se había difuminado, no borrado del todo, pero ya no oscurecía su presente. Había aprendido de la manera más dura que la verdadera conexión no se encuentra en promesas virtuales ni en perfiles idealizados, sino en la calidez de una mano real, en la sinceridad de una mirada amiga, en la belleza imperfecta pero tangible del mundo que lo rodeaba. Y en esa certeza encontró su paz.